Cuando nos hablan de que esto me recuerda a la comida de mi abuela o la comida de mi mamá, es así un abrazo en el corazón que nos da, es lo mejor que hay. Nosotros que parecemos ahí como las Naciones Unidas porque tenemos representación de De Cuba, todas Puerto Rico, partes. Dominicana, Colombia, Nicaragua, de todos lados. Cuando ponen en la música, nosotros tenemos cornetas así en el techo de música y tenemos música todo el tiempo. Y cuando suenan las gaitas y yo veo a todo el mundo cantando, que se saben las letras de las gaitas venezolanas, me da como una felicidad Claro. que están ahí haciendo hallacas, cantando, y les encanta comer las hallacas, les encanta, es espectacular. Y este año se hicieron 20.000 piezas entre bollitos y hallacas de todas las variedades. Cuando se está preparando una yaca hay una jerarquía. Está el que corta, mide el pabilo y lo corta, va el que lava las hojas y luego van los demás procesos. ¿Cómo era, señora Margarita, la forma de preparar las hallacas cuando usted estaba chama y si preparaban hallacas en casa? Sí, cómo no, en casa de mi mamá. Bueno, para empezar, nosotros somos 12 hermanos. Mi mamá hacía los guisos, la olla gigantesca, porque hacíamos, o sea, era la familia, pero se hacían como 400 hallacas. Hablando de la Navidad, las patinatas eran famosas, entonces siempre esperabas la hora, el día que podíamos ir, nos reuníamos allí en el country todos, entonces para allá iba todo el mundo y ahí en las calles se hacían las grandes patinatas, eso era una belleza. ¿Qué se escuchaba en su caso cuando estaba pequeña? ¿Eran las gaitas tradicionales que estaban de moda Era, o...? no, era más bien aguinaldos. Ok. En esa época era más que todo aguinaldos. Yo creo que las gaitas no estaban tan de moda. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra. Yo estoy feliz y agradecido con todos ustedes que día a día van disfrutando cada uno de los episodios, los comparten, le dan like, los comentan y los disfrutan, porque en Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra yo busco conocer a cada uno de mis invitados a través de estos tres elementos, a través de la gastronomía, los paisajes y la música, esa que va formando nuestra banda sonora. Hoy estoy más que feliz, estoy súper contento porque este es el especial de Navidad, ya estamos llegando a los 100.000 suscriptores y además de eso, tengo a dos mujeres que se han encargado que gran parte de la diáspora venezolana que está en los Estados Unidos pueda sentirse sembrado o conectado con Venezuela gracias a los sabores. Porque ellas han hecho una tarea minuciosa de crear recetas o recrear recetas venezolanas, sabores venezolanos que nos hacen sentir que estamos sentados allí con la familia, con la abuela, con la mamá, con esos seres que nos vieron crecer y con los que compartimos nuestra vida. Ellas han hecho de la cocina como una ingeniería, algo así como maestro, porque usted prueba hoy un pernil de la Margarita y lo prueba el mes siguiente, sabe perfectamente igual. Prueba hoy una yaca de la Margarita o se la come en julio y sabe perfectamente igual, idéntica como se la comió la primera vez. Ellas son unas mujeres que le meten pasión, empeño y han hecho una empresa, algo que es familiar, algo que compartimos todos los venezolanos que estamos en los Estados Unidos. Margarita y Mónica Hulet, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Muy bien, bienvenidas. Muchas Gracias por gracias. tenernos aquí. Yo estoy feliz de tenerlas a ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos. Desde el primer momento que disfruté uno de sus platos, fue así como que "Ah, estoy en mi casa o estoy en un lugar de Venezuela que he disfrutado. Y hoy quiero compartir con ustedes y conversar con ustedes sobre esas tradiciones que son tan importantes y que congregan a la familia alrededor de una gran mesa. Pero cuando uno hace una yaca, la gente pensará, ay, no, bueno, eso es un, bueno, los que no saben qué es la yaca, dirán, eso es un tamal que hace. No, 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 no. Eso es algo como una fábrica que está esquematizado, la forma en la que se corta el hilo, la hoja tiene que estar perfectamente lavada y la medida y tal. Pero ustedes son expertas en eso, ¿no? Somos expertas, sí. Hemos hecho unas cuantas. Y aquí yo tengo dos generaciones. Yo quiero saber cómo era la forma de preparar la yaca en esas dos generaciones, porque lo conversábamos fuera de la entrevista y yo decía, bueno, ahí hay jerarquía. Cuando se está preparando una yaca hay una jerarquía. Está el que corta, mide el pabilo y lo corta, va el que lava las hojas, que me corrigió la señora Margarita, y luego van los demás procesos. ¿Cómo era, señora Margarita, la forma de preparar las hallacas cuando usted estaba chama y si preparaban hallacas en casa? Sí, cómo no, en casa de mi mamá. Bueno, para empezar, nosotros somos 12 hermanos.
Oh, ahí un gentío. Un gentío. Entonces Mi mamá es estaba- la menor. Ah, de los usted fue la dos. que comenzó cortando pabilo y todo Yo eso. empecé a cortar, limpiando hojas más bien. Ajá. No, y aplastando, aplastando. Esa parte me encantaba. Mi mamá hacía los guisos, la olla gigantesca, porque hacíamos, o sea, era la familia, pero se hacían como 400 hallacas. El núcleo eran 12 personas, Ajá. pero pensaban siempre en algo que tenemos los venezolanos, que es, vamos a compartir, ¿no? Claro, cada quien tenía que llevarse su buena mascada de hallaca. Ah, Y una Entonces- pregunta, que esto no lo sabía, o sea, estoy también... me encanta que sea Mónica la que haga la pregunta. Cuando tú estabas chiquita y, por ejemplo, mi tío Totoño y los grandes y ya estaban casados, ellos no estaban ahí todos los hermanos tampoco, ¿verdad? No, no estábamos todos, pero las esposas de ellos casi siempre estaban. Los que estaban casados y las esposas iban. Sí estaban. Claro, ok, iban ok. y colaboraban, por supuesto, si no, no tenían hallaca. Ah. No, ok, sí ok. tenían hallaca. No, pero eso era una regla que se decía, el que no va y no colabora, no tiene la misma cantidad de quienes No, están claro allí. que no, claro Es que es un no. gentío, en serio, imagínate, Sí. 12 hijos con las esposas Más los nietos. y los todo. nietos. O sea, mis tíos tenían unos 10 hijos, 8 hijos, 7 hijos. Nosotros somos 60 primos hermanos. O sea, es una familia numerosa y algo que me soplaron por ahí es que siempre han sido una familia muy unida. Sí. Siempre han sido muy unidas. Era siempre la tradición de juntarse para hacer. ¿Cuánto tiempo llevaba, por lo menos a su mamá, preparar el guiso para esas 400 hallacas? Bueno, era un día entero de picar, porque se picaba todo a mano, y después cocinarlo, después dejarlo enfriar, ¿sabes? Tenía su proceso, igual que tiene su proceso aquí también tiene su proceso, es un poco más rápido, porque tienes más personal, tienes máquinas, o sea, Mónica se ha encargado de verdad de llenar esa cocina de todos los Los implementos periquitos necesarios. necesarios, Los periquitos. sí, todos los periquitos necesarios para cocinar. Y Mónica, ¿tú recuerdas la primera vez consciente? Porque uno desde niño me imagino que lo ponen corriendo por ahí y ve el proceso mientras se hacían las hallacas. Pero ¿recuerdas conscientemente cuándo fue la primera vez que colaboraste Sí, me para hacer recuerdo. hallaca en familia? ¿Cómo fue? Me recuerdo, yo de las primeras veces que me recuerdo de hallaca eran en casa de mi abuela. Ya los hermanos mayores de mi mamá y ellos, yo creo que hacían hallacas por su casa porque ya ellos eran con 10 hijos, esposos, casados, entonces ya solamente en sus casas se hacían, Bueno, ya tenían la eran maquinaria demasiado humana para o sea, hacer las hallacas ellos. y probablemente recetas de las esposas y ya se habían hecho como su propio núcleo familiar. Entonces con mi abuela eran mi mamá, las hermanas hembras sobre todo. Eso era yo más chiquita, de ahí tengo recuerdos así más vagos. Los recuerdos más claros que tengo entonces ya son después, mi abuela ya mayor, más grande. Entonces ya ella intervenía más así como probando el guiso y eso, pero se hacían en casa de una tía mía, en casa de mi tía Maruja. Mi tía Maruja es la mayor de las hembras, ¿verdad? Y entonces ahí nos reuníamos y se hacía el guiso, las mujeres grandes se encargaban del guiso, uno ahí, imagínate, ni hablar de intervenir porque uno era peón ahí. Y entonces uno amasaba, aplastaba, las hojas las tenían ya cortadas, yo me recuerdo yo aplastar y poner adornitos y cositas así, pero había un papel importantísimo que era que al final de las hallacas, cuando ya se estaba acabando toda la carne del guiso y ya se empezaba a acabar las cosas, que venía la hora de los bollos. Era una olla gigante donde se mezclaba todo y entonces uno metía las manos hasta aquí para hacer la mezcla de toda la cosa, ¿no? Por supuesto, mi abuela decía que solamente una persona podía meter las manos porque, bueno, muchas manos en un plato Dañan. ponen el caldo morado. Oye, eso era después de lavarse las manos. Claro, venía Este- un proceso ahí de desinfección total. La cosa de los bollos era como una neurocirugía Como para un hacer ritual. los bollos, un ritual. Todas las nietas nos moríamos por hacer los bollos, entonces había una fila. Este año lo haces tú, el año que viene lo hace Había Mariana, lista de dentro espera. Mariana, o sea, Había a lo lista mejor de me tocaba espera. dentro de 4 años y eso estaba escrito Y en tú sangre. esperabas. Tú esperabas tus 4 años, no importaba a quién era que le tocaba, pero el año que te tocaba tú eras como la reina porque hacías los bollos. Entonces, bueno, ahí mezclabas la cosa, ibas sacando los bollos y se hacían todos los bollos al final, esa era la mejor parte. Y cuando usted estaba pequeña, señora Margarita, ¿recuerda
lo que pasaba alrededor de esa preparación, porque lo que dice Mónica es muy cierto. Cuando uno, bueno, yo también me considero de esa generación todavía, donde el niño pequeño era considerado como que, eche para allá muchacho, no estorbe porque estamos trabajando los adultos, ¿no? Pero uno sí disfrutaba, uno correteaba alrededor de la mesa o lo mandaban a buscar, en los casos de la familia donde consumían alcohol, lo mandaban a buscar los tragos. No, usted pase la cerveza o usted vaya a buscar el hielo para que su tío tal prepare los whisky, que es algo tan típico, era algo tan típico de Venezuela. ¿Recuerda usted qué era lo que pasaba alrededor de esa mesa cuando su mamá, y usted que era la menor, que es la menor de las hermanas, qué era lo que pasaba alrededor de esa mesa? Bueno, había alboroto, había... Cuando tú eres chiquita los involucraban así tanto como a nosotros. A nosotros nos involucraban tanto que el día de las hallacas era de esperar y si por alguna razón se complicaba el fin de semana, nosotros no íbamos al colegio ese día, pero estábamos presentes que en las estar hallacas. allí. Claro. Y que se les ocurriera que no estuviera, o sea, teníamos todo el año esperando para el día de las hallacas. Era grandioso para nosotros, amábamos estar ahí. No, sí, ahí había risas, alboroto, de todo. Los chiquitos, bueno, yo de muy chiquita no recuerdo. Cuando yo recuerdo, ya yo estaba involucrada en Ajá. aplastar. Ya formaba parte Ya del formaba proceso. parte, claro, del equipo de los grandes. Entonces era chévere, era un ambiente súper festivo. Sí, porque aunque es una etapa de mucho trabajo, porque la hallaca es laboriosa. O sea, está lo que usted dice, un día entero para hacer el guiso, que era picar los aliños, la carne. Hay gente que lo hace con los tres, con cerdo, con carne Ajá, y y con pollo. pollo. Ajá. Entonces era como que, bueno, vamos a empezar. Las hallacas se van a hacer el sábado o el domingo. Se empezaba el viernes o Claro, antes. claro. Primero a ir al mercado, comprar todo fresco, Sí, todo. a hacer picar y tal, todo. Y después el tema del ensamblaje de las hallacas. Era un tema laborioso, pero lo que pasaba alrededor era lo que usted dice: alegría, ruido, Música, carcajada, música. gaitas, aguinaldo. Claro que sí, era bellísimo. Y el vermú que no podía faltar. Ah, bueno. El vermú, yo le pongo al guiso de las hallacas, nosotros le ponemos vermut, Ajá. pero era para las hallacas y para los que hacían las hallacas también. Totalmente. Cada quien tenía su vasito de vermú al lado. Qué Ese es un sabroso eso. clásico, sí, Y señor. hablando de la alegría y de la música que se escuchaba, ¿qué se escuchaba en su caso cuando estaba pequeña? ¿Eran las gaitas tradicionales que estaban de moda? Era más bien aguinaldos. Ok, En esa época era más que todo aguinaldos. Yo creo que las gaitas no estaban tan de moda. ok. No habían llegado a toda Venezuela. A lo mejor en Maracaibo sí, pero en Caracas lo que No se más habían se oía eran popularizado. aguinaldos, sí. Mm, Los aguinaldos tan bellos. También, esto sí me acuerdo de cuando yo estaba más chiquita. Había una familia, los papás de una amiga mía del colegio. Y yo tenía eso como 8 años. Y ellos iban de casa en casa de las niñas del colegio cantando aguinaldos. Entonces el señor iba con su cuatro, la mamá iba con las maracas, la hija cantaba y no sé qué, todo de lo más lindo. Y nos llevaron los aguinaldos a la casa. A la Bellísimo, bellísimo, sí. qué bonito eso. Sí. Qué belleza todo lo que pasa alrededor de las tradiciones. Sí, Y esas tradiciones que ustedes, por lo menos como familia, no han dejado que mueran, porque lo siguen haciendo, aunque ahorita lo están haciendo para que nosotros podamos disfrutar. Imagino que para ustedes también es un disfrute cuando las hacen para ustedes. claro, Cuando por las supuesto. disfrutan. Y que congrega a toda la familia. Ahí puede ser, en el caso de ustedes quizás no, pero si había rencor durante todo el año, ese era el momento donde se pasaba todo. Ah, sí, sí. Donde se olvidaba cualquier rencor y tenías que unirte para poder disfrutar eso. Y en tu caso, ¿recuerdas lo que se escuchaba mientras estabas aplastando o cuando llegaba tu glorioso momento de ser la que preparaba los bollos de la familia? Bueno, en mi época ya se oía muchísimo gaitas, pero yo Ajá. diría que gaitas y aguinaldos, pero gaitas, bueno, las clásicas, Maracaibo 15, Gran Coquibacoa, Ajá. Guaco un poquito más adelante, pero los clásicos y aguinaldos muchísimos también, porque bueno, el burrito sabanero, o sea, los aguinaldos clásicos también, pero siempre eso, gaitas y aguinaldos. ¿Y cómo han logrado ustedes transmitir esa herencia? Porque fíjate de lo que está pasando con usted. Usted aprendió de su mamá.
usted se lo está transmitiendo a ella. Y en la Margarita también vemos a tu chama y me imagino que tus sobrinos también se están involucrando en todo el proceso de una u otra forma, porque cuando ya lo ves como un negocio, ya no es solamente la cocina, la que necesita manos o personal para estar allí, o quizás frente a un front desk o a la cara visible del negocio, sino que hay muchos procesos. ¿Cómo están transmitiendo ustedes esa herencia para que tus chamos que crecieron y nacieron aquí no olviden todo eso que estamos hablando ahorita, esas tradiciones que no debemos dejar morir? Mira, mis hijas, mi hija grande llegó aquí cuando tenía 7 años, 7 y medio, y mi hija pequeña nació aquí. Y las dos se sienten muy, o sea, venezolanísimas. O sea, la grande, bueno, lógicamente llegó aquí nacida y grande. Y la chiquita que nació aquí y fue a Venezuela una vez, hace 22 años. Ella era chiquita, ni tiene recuerdos de eso. Ella se considera venezolanísima. Está, no sé, en la crianza, en el hablar, en el oír, en el escuchar todos los cuentos, en la comida, en la música, en la idiosincrasia. Claro, viviste en una casa donde ella escucha, lo que escucha todo el día es venezolano. De hecho, inclusive, la chiquita, que fue la que nació aquí, creo que es todavía más, porque bueno, ha vivido más en Miami y en El Doral. Y la grande vive en Washington, D.C., estudió en la universidad afuera y eso, y creo que tiene una mezcla más americana y venezolana, pero no solamente creo que con nuestros hijos hemos mantenido, y cuando eran chiquitas yo les decía, en esta casa se habla español, no se habla inglés. Y ellas lo hacían así, en el colegio ellas sabían que era inglés allá y español en la casa, y lo mantuvimos así siempre. Y tienen un español espectacular las dos. Pero en la cocina, nosotros que parecemos ahí como las Naciones Unidas, porque tenemos representación de Cuba, todas Puerto partes. Rico, Dominicana, Colombia, Nicaragua, de todos lados. Cuando ponen en la música, nosotros tenemos cornetas así en el techo de música y tenemos música todo el tiempo. Y cuando suenan las gaitas, y yo veo a todo el mundo cantando, que se saben las letras de las gaitas venezolanas, la de Puerto Rico, me da como una felicidad que están ahí haciendo hallacas, cantando, y les encanta comer las hallacas, les encanta, o sea, de verdad que es espectacular. Me encanta que lo hemos transmitido ahí también. Y eso que narras no me hace otra cosa sino que verlas como unas embajadoras de lo nuestro. O sea, no hace falta un título para transmitir lo que se siente por un país. Y yo me imagino que todas esas Naciones Unidas que están dentro del trabajo de la Margarita han también disfrutado de los sabores y me imagino te preguntarán o te dirán, ¿por qué no le agrega esto de mi país para tal cosa? No dicen por qué no le agregas, pero sí como comparten, o sea, lo suyo también. Ahí todo el mundo, de repente han traído cosas de ellos, ahí hemos probado todo el mundo cosas de todos los países, y creo que todo el mundo respeta, admira y quiere lo que todos los demás comparten de cada quien. Han logrado ser una familia con todo el equipo de la Somos una Margarita. familia, o sea, yo Qué lo bien. siento así y estoy segura que ellos lo sienten así Ellos también lo sienten. Y como ustedes Ellos están también lo acostumbrados a sienten. familias grandes, ustedes ya tienen su Sí, gran sí, familia sí, aquí con sí, todo el equipo claro. de la Margarita. Claro. Señora Margarita, ¿recuerda cuando usted estaba pequeña qué pasaba fuera de la casa? Porque también digo, vivimos una época muy sabrosa donde lo digital no existía, no estaba a la mano, sino que eran los juegos típicos. ¿Recuerda los juegos típicos que ocurrían en la calle con sus hermanos o con los amiguitos? ¿Qué Bueno, pasaba? Por supuesto, las patinatas, que eran Ajá. famosísimas, Ajá. hablando de Navidad. Ah, Hablando de la Navidad, las patinatas eran famosas, entonces siempre esperabas la hora, el día que podíamos ir, nos reuníamos allí en el country todos, ajá. entonces para allá iba todo el mundo y ahí en las calles se hacían las grandes patinatas, eso era una belleza, Qué sabroso. era muy rico. Y, era muy y en rico. cuanto a los regalos, el niño Jesús siempre fue bien cumplido con los regalos que El niño pedían Jesús ustedes. fue súper cumplido con nosotros, sí señor. Gloria a Hubo Dios. un niño Jesús que yo recuerdo así
como una magia. Bueno, Ajá. para mí todos eran una magia, Ajá. pero este particularmente fue algo bellísimo. Este, porque fue el primer año que me trajo la Barbie. Ok. La Barbie, pero además me trajo el Ken, me trajo la hermanita de Barbie y me trajo un bebecito. Era demasiado bello todo y ver aquello, este, ver todo aquello ahí era demasiado emocionante. Recordar y emocionarse con los recuerdos es muy bonito porque eso que usted veía, así como la magia, es lo que ustedes transmiten también con todo el trabajo que hacen. Y en tu caso, Mónica, por lo menos siguiendo con las tradiciones, aparte de las patinatas, porque sé que la gente en Caracas habla mucho de las patinatas. Sí. Era una cosa que yo creo que en Barquisimeto no se veía. Yo no, bueno, no sé si de mi época o del sector donde yo vivía, nunca escuché sobre las patinatas, pero he conversado con mucha gente de Venezuela y de Caracas específicamente y habla mucho de eso de las patinatas. ¿Tú también disfrutaste de eso? Sí, sí, sí. Patinatas y verbenas. Entonces eran patinatas, todo uno iba con sus patines y cuando uno está chiquito, que todo es así como grande, ¿no? Sin límites, que uno no sabe dónde empieza y dónde termina, sino todo es así como una inmensidad porque no tienes como el contexto de que son 3 cuadras o la calle, sino es todo inmenso y habían pollitos que uno se ganaba si tirabas la cosa y caía el arito en la cuestión, o metías la pelotica donde era, y música, y había como libertad, yo me imagino, supongo, asumo o espero, no sé, que uno está patinando por ahí, alguien sabe dónde está uno, pero yo lo que sentía era que yo era libre de ir por ahí patinando por donde quisiera y viendo lo que quisiera o hacía lo que quería, y entonces las patinatas eran como una libertad, una felicidad completa, o sea, tu premio. Era como una sensación de libertad, de ir para donde uno quisiera, premios, pollitos, pelotas, música, gente, no sé, era puro éxtasis y Y pura felicidad, era diversión. pura Sí. Sí, diversión. porque cuando uno está pequeño, uno, lo que ustedes acaban de decir, uno decía, no, que me trepé al árbol y tal, y tú vuelves ahorita a esa calle y ves ese árbol, y el árbol no es lo gigante que No tú lo es. veías cuando eras Exacto, pequeño. No es. exactamente. Es totalmente diferente, ¿no? Y en en ese trabajo que ustedes han hecho tan bonito y tan perfecto, diría yo, de replicar los sabores de nuestra Venezuela sin tener los ingredientes exactos de Venezuela, porque tuve como invitado a Sixto Rain y él me decía que el ají que se da por lo menos en nuestra tierra es muy difícil conseguirlo en otra parte, porque es la tierra, es la ubicación geográfica que tiene y tal, todo. Pero ustedes han logrado algo extraordinario con la margarita. ¿Cuándo surge la magia o la idea de compartir esos sabores con el resto de las personas que están aquí, en este caso en Estados Unidos? Bueno, esa idea surge es con mi mamá. Mi mamá es la que origina absolutamente todo eso. Ella, estando aquí recién mudada, un par de añitos después de estar aquí, donde hay una rutina, donde todo el mundo va a sus trabajos y todo el mundo hace sus cosas, y mi mamá tenía en Venezuela su rutina con su familia, su casa, sus actividades y eso, aunque nunca había cocinado para vender, digamos, su casa sí, por supuesto, atender sus hijas, su familia. Este, y cuando llega aquí, le cambia completamente la vida. Los demás, mi papá trabajaba en construcción en Venezuela, aquí también trabajaba en Porque tu papá construcción. es arquitecto. Mi papá es arquitecto, pero se había dedicado también a construcción, no solamente a diseño. Y Vanessa en la universidad, aquí también en la universidad, o sea, más o menos los demás haciendo más o menos lo mismo. Yo creo que mi mamá fue la que le cambió un poco más la rutina y la cosa. Y entonces, un día a través de una amiga de nosotros, hablando con una amiga de nosotros, eh, ella le dijo, oye, Margarita, ¿sabes? Para ocupar su tiempo y para ayudar económicamente en la casa también, ¿por qué no te pones a cocinar? Tú que cocinas tan rico, aquí hay amigas mías que compran comida, que hacen señoras y entonces se ayudan en su casa, porque bueno, sabes cómo es aquí la cosa, no hay tiempo, no hay nada, niñitos, trabaja, lleva, eh,
la falta de tiempo, la rutina de aquí, que es diferente La velocidad de las cosas de aquí. la velocidad de las cosas aquí, allá que hay como, a veces tienes más ayuda, o tus padres, o alguien en la casa que te ayuda. Y entonces mi mamá, bueno, sí, pero no sé cómo hacer, no sé quién le voy a vender. Y ella, no, no te preocupes, yo voy a llamar a unas amigas mías. Y llamaron al día siguiente un par de amigas. Y entonces le encargaron un asado negro, un pasticho, un par de cosas. Y empezó mi mamá a hacerlo. Y ahí empezó y ellas, otras amigas, refirieron otras amigas. Y al cabo de 4 años o algo así, ya entonces mi mamá tenía una clientela chévere, Considerable. considerable. Mi mamá había trabajado por 4 años muchísimo, muy duro. Y esos 4 años primero fue ella sola. Ella Sí, solita, ella sola. ella Usted sola. solita. Y trabajó Bueno, mi esposo me ayudaba. Ah, sí. Mi esposo me ayudaba, ¿En claro qué que sí. colaboraba el arquitecto de la Picando casa? cebolla, Envasando. envasando, mechando carne. Uy, Él no, ese trabajo es muy fastidioso. colaboraba, de mechar pero carne, él muy tenía que fastidioso. colaborar. Sí, 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 él colaboraba. Pero a veces de repente nosotros decíamos, bueno, vamos a la playa el sábado. Y mi mamá, no, no, yo tengo pedidos, se quedaba, o sea, trabajó y le echó pichón. Y, y bueno, después ya habían pasado como 4 años y medio. Hubo un diciembre que cocinamos para un bazar juntas. La invitaron a mi mamá a llevar una comida a un bazar, pero era bastante comida para hacer ella sola. Entonces me dijo a mí que como a mí también me encantaba cocinar. Mónica le ha gustado siempre también la cocina. ¿A las Todos, 3 siempre le a gustó la- cocinar o no? Vanessa de muchacha no le gustaba tanto. Ajá. Creo que después fue que le agarró. A Después- Vanessa le agarró el gusto a la cocina un poco más tarde. Ajá. Pero a las 3, ahorita todo el mundo cocina. Y a Vanessa le encanta también cocinar, pero todas cocinamos. Y, y en esa época entonces nos pusimos las dos a hacer, hicimos chalupas, pastichos, no me acuerdo qué, Polvorosas de yo pollo, creo, de hicimos Hicimos muchísimas. para el bazar y nos fue chéverísimo, nos encantó la experiencia y eso. Yo en ese momento trabajaba en una oficina de ingeniería, estaba la crisis inmobiliaria, la construcción había bajado un poco, yo me acababa de divorciar y estaba así como en estas encrucijadas de la vida, así que estás así como que necesitas, no sé, un cambio, una cosa. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, nos ponemos juntas y abrimos un negocio, ya con mi mamá con su experiencia, con sus recetas y sus clientes con los que había comenzado. Claro, eso era muy poquito para un negocio comercial, pero bueno, era la base y además, bueno, el concepto que se había creado. Ya mi mamá a ese momento tenía el concepto. ¿Y en qué momento le empezaron a ver como el concepto? Porque una cosa muy diferente es cocinar para, ponte, 10 o 15 amigas de amigas que van como corriendo la voz. Pero ¿en qué momento ocurre el clic de decir, esto es un negocio y puede ir creciendo? No sabían en ese momento a la magnitud que iba a llegar, porque para la fecha 19 de diciembre ya son 3 tiendas. Bueno, mira, eso fue un proceso largo, porque mi mamá comenzó a escuchar a los clientes y a hacer lo que ellos le pedían. Y creo que todo comenzó a hacerse como consecuencia, no como un plan de voy a hacer esto porque tal cosa, sino los clientes a pedirlo y mi mamá con humildad y con complacencia. Mi mamá era como una mamá de ella, ¿sabes? Ella, ay, que una sopita que tenga no sé qué, porque si me siento mal, entonces la sopita de pollo así, ay, y que un poquito con menos sal o con este tamaño, porque lo comemos toda la familia, entonces sale el grande, ay, es que el pollo al curry no le gusta a los niñitos, nada más para mi esposo y para mí, entonces sale el tamaño más pequeño. Entonces todo se va formando en base a lo que la gente va pidiendo y mi mamá va complaciendo y buscando y viendo a ver cómo resuelve lo que la gente le está pidiendo y se va formando todo en la idea y todo el concepto en base a eso. Y ella lo va creando, pero creo que sin darse cuenta, sin el plan en realidad. Y entonces se va formando todo eso y va creciendo. Después se monta el negocio y seguimos haciendo eso. Y creo que más adelante ya, cuando ya ha llegado Carla llegó 4 años después, es cuando realmente como que hay una visualización de que todo esto que se había venido formando instintivamente, de alguna manera, tenía una forma, un concepto, o sea, nos dimos cuenta después. Carla un día llegó ahí con una epifanía
tenemos en la mano un concepto para cambiar el mundo. Nosotros, no sé si Ustedes podemos dos, que cambiar eran el las que mundo, estaban en la pero- cocina, ¿cómo vamos a cambiar el mundo desde aquí? Sí, Exacto. vamos a cambiar Carlos, el estamos mundo, ocupados picando ¿qué? cebolla, no sé qué estás diciendo. Pero, ¿sabes? Poco a poco se fue como uniendo el proceso de cocinar, picar cebolla, la parte de trabajo de carpintería con la parte de una estructura de pensamiento para ir creando un concepto que funcionara e ir creciendo, porque para crecer hacen falta las dos cosas. Entonces, fue una cosa que tomó años en realidad. ¿Y cuándo se terminan de unir los 5? Porque me contaste cuando llegas tú, después de 4 años de que tu mamá estaba, vas al bazar, te gustó, estás atravesando una circunstancia de vida, que dijiste quiero un cambio y tu mamá te invita a participar. Se suma Carla después de 4 años, pero ustedes Cuando son los 5. comenzamos 3. Mi Ok. papá, mi mamá y yo. Desde el comienzo está mi Ok. papá Bueno, también. sí, colaborando con tu mamá. ¿Y Exacto. tu papá en algún momento dejó la construcción para Sí, venirse con ustedes? Sí, cuando desde el comienzo de la Margarita, ya en esa misma crisis de Inmobiliaria, construcción y eso, ya mi papá se alejó de la construcción y comenzamos los 3. Y se acercó La a los Margarita fogones. la comenzamos los 3, todos. Desde el proceso de construcción, proyecto y todo, mi papá estuvo involucrado. Y después cuando abrió la tienda y cocinábamos y mi papá estaba ya atendiendo clientes, haciendo deliveries, comprando insumos, ahí estuvimos los 3. Después, como 4 años después, llegó Carla. La Margarita ya estaba ahí, bueno, sacando la cabeza del... Habíamos sobrevivido, digamos. La parte donde la mayoría de los negocios de comida se caen, que son los primeros 2 años, 3 años, ya esa parte la habíamos superado. Estábamos no muy bien estructurados como compañía, pero bueno, habíamos pasado la parte más difícil de sobrevivir, conseguir unos clientes para poder llegar a un break-even donde sobreviva. Llegó Carla y empezamos a organizarnos, ya como compañía estructurada, que Carla venía de una corporación internacional y una cosa donde nosotros 3 no teníamos nada de experiencia. Estábamos como una pulpería, pues, o sea, vendes, cobras, metes ahí y sobrevives. Cuando Carla llega empezamos a organizarnos. Y después, eso fue en el 2015. Y después Vanessa, mi hermana menor, se une en el 2019. Llegó ella y llegó justo el COVID el año siguiente y ahí hubo como un empujón para nosotros también, un brinco impulsado también por el COVID, de abrir página web, o sea, tuvimos que trabajar como unos locos, se hacían deliveries muchísimos, hubo un empujón ahí grande en cuestiones logísticas, hubo que hacer muchas cosas y Vanessa fue ahí también. Vanessa también venía con conocimiento corporativo, vino de trabajar de FedEx, donde se hacían cantidad de cosas, transportes, no sé qué, también trabajaba en recursos humanos, ya nosotros teníamos más personal y entonces ella vino con una cantidad de procedimientos. Vanessa es la más estructurada y organizada de todos nosotros. Ah, pensé que era Carla. La No, más Carla es estructurada. más hippie que esa de organizar. Ves la computadora de ella y ves el Excel y hay 20 archivos abiertos y se llaman Book 1, Book 2, Book 3, Book 4, Book 5. Ella no es, ella Vanessa sí tiene pone unas ideas foto. maravillosas, pero no sabe ni dónde está guardado el Excel. Y Vanessa es así, cha, 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 Ella sí, tú le organizada, preguntas, ¿qué perfecto. pasó Vanessa tal día, y te lo dice. Vanessa lo sabe. Vanessa lo tiene organizado en Vanessa lo una tiene. carpeta con un procedimiento. Entonces ahí nos vamos balanceando, lo cual es maravilloso porque somos como diferentes y cada una tiene fortalezas en áreas distintas. Entonces nos complementamos. No, totalmente. Tienen 5 caracteres distintos Sí, 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 sí. que la suma de todos, así como un buen plato, se unen para dar como resultado el producto extraordinario que tienen. Sí, O sea, y no sé si te diste cuenta, pero me dijiste cada 4 años pasaba algo. 4 años llegas tú, 4 años llega Carla, a los 4 años llega tu hermana. Cada 4 años pasan cosas en la Margarita. ¿Qué pasó en el 2023, más o menos por ahí? En el Se 2023 sumó tu hija. abrió Coral Way. Ah, fíjate.
En el Fíjate. 2023 Entonces, abrió Coral cada Bay. 4 años son como esos breakpoints de la margarita que pasa Sí, algo chévere. señor. O se suma algo bueno o se abren tiendas. Así Así que es. esperemos que se vayan sumando cada vez más porque ahora con las 3 que tienen, pues... Bueno, mi hija empezó a trabajar ayudándonos así aquí y allá temporalmente y ahorita está ya fija con nosotros. Que ella es la menor, la que nació aquí. Ella es la que nació aquí. Ok. Sí, porque la grande está en Washington, D.C., entonces, bueno, está ahí en Y, su pero ella me trabajo. imagino que tiene también el sazón de la abuela y de la mamá en su cocina. Sí, sí, sí cocina la mayor. La mayor come más bien de la margarita. Ah, bueno, ahí es donde llegan los Ajá, envíos de la Pero margarita. ella es exquisita en su paladar. Ajá. Eso no anda comiendo por ahí cualquier cosa. Ella es exquisita. Ella sabe, Sí, ella sí, sabe. sí, No, sí. ¿y cómo no va a De saber? restaurante, de comer, de cosas y en su casa. Ella le gusta comer bien. Es que Comer. sabes que eso pasa, nosotros lo hemos visto mucho con nuestros clientes también. Clientes que nos dicen que sus hijos en las universidades a lo mejor el que llega primero, ay, come pizza, come cosas, y la comida así, por un tiempito, está bien. Sí, uno se lo disfruta, te liberaron pero- y no te obligaron en tu casa a Ajá. comer tal cosa. Pero después al rato, los muchachos que están Exigen. acostumbrados a comer bien porque en su casa les daban asado negro, comida rica, y están acostumbrados a comer bien. Los empiezan, hijos "Mamá, de extraño tal latinos cosa". comen muy bien. Sí. Y ya después entonces empiezan o a no comer. A veces las mamás llegan y nos dicen, no, es que mi hija está flaca, no come nada, no le gusta la comida. O otros que dicen, mi hijo ya está engordando porque lo que comen es pura Claro, pura- porquería en las pura universidades. chatarra. Entonces, lo de mandar comida a las universidades es una cosa, o sea, ahí hay un mercado grandísimo porque de verdad lo aprovechan, lo necesitan, aparte del dineral que se gastan comiendo en la calle. O sea, es espectacular para los muchachos universitarios la comida, es una ayuda grandísima. O sea, que ustedes se convierten en aliadas de esas Sí. mamás que necesitan ayuda. Sí. Y hablando de los platos, señora Margarita, ¿tienen un inventario de cuántos productos ya tienen, de cuántas recetas ya han creado para compartir con el público? Sí, tenemos casi 100 platos diferentes. ¿Cuál es el más 100. complicado de preparar? La polvorosa de pollo. Ah, Bueno, y eso que ya Mónica ideó una proceso. rutina, un proceso más sencillo, pero la polvorosa de pollo es bien engorrosa. La carne ¿qué mechada otro? no es que la es carne difícil, mechada pero toma su tiempo. Pero ya va, porque todavía la la hacen a hacemos mano. Sí. todavía la hacemos a mano. pero es que lo Porque que yo les esa decía, eso carne es lo no más puede tener- fastidioso que hay en la vida. Esa carne no puede tener pellejito, no puede tener grasa, tiene que ser magra Y completamente. tiene que estar bien deshilada, o sea, Bien, exacto. que no es que cuando yo meta el tenedor se venga el No plato saques el completo. taco ni que te llegue como pisillo. Pisillo es otra cosa. ¿Cuál ha sido la experiencia con el público? Lo más emocionante que la gente quizás te ha dicho, porque eso que yo te digo es muy cierto, de que ustedes hacen que uno se mantenga anclado y sembrado a los sabores de Venezuela. ¿Cuál ha sido la reacción más bonita que te ha dado la gente o que les ha dado la gente a Ay, ahí ustedes? está. Mira, de los preferidos, los comentarios preferidos de escuchar es cuando la gente dice, este se parece al de mi abuela, esto me recuerda, cuando nos hablan de que esto me recuerda la comida de mi abuela o la comida de mi mamá, es así un abrazo en el corazón que nos da, es lo mejor que hay. O cuando una vez hubo una pareja comiquísima que llegaron el esposo y la esposa, y entonces ellos llegaron y compraron asado negro. Y la muchacha dijo, bueno, aquí vinimos a comprar el asado negro porque parece que el mío no es tan bueno como este. Porque él dice que este es igualito al de su mamá, entonces lo que le gusta es este asado, porque claro, el mío no me queda igual, porque este es como el de mi suegra. Entonces, ¿sabes? Y se generan comentarios así Exacto, cómicos que ajá. tienen que ver con la comida parecida a la de Venezuela. Entonces, bueno, cuando hay esas cosas así es espectacular. ¿Y han hecho ustedes quizás una encuesta o algo así de saber, porque sé que no solamente es el público venezolano el que compra, el que consume los productos de la Margarita, saben de que otras nacionalidades son más frecuentes o más comunes? Muy frecuentemente colombianos. Colombianos, porque la comida colombiana y la comida venezolana son bastante parecidas. La Sí, son sazón. similares, exacto. Sí, la sazón es bastante parecida. Brasileños tienen una sazón también que no es tan diferente de la venezolana. Llega de todo.
llega de todo. ¿Han, De han repente tenido llegan público mexicanos. americano? Americanos sí tenemos, muy frecuentemente es un americano que esté casado con, Con venezolano, algún ajá. venezolano. Es lo más frecuente. En el Doral, obviamente, no llega mucho americano, llegan más americanos en Coral Way. O Weston ahorita, me imagino. Ahorita, claro, tenemos poco tiempo abiertos en Weston, pero sí hemos visto, por lo que tenemos son 10 días abiertos en Weston, que sí, que están llegando americanos Ahí a me imagino que Weston. va a ser así, porque tengo unos amigos que abrieron también un local en Weston y dicen, no va público, Latino. 10% público venezolano o latino y de resto son americanos. Que cuando Oh, qué descubren bien. la sazón del latino, pues saben lo que es bueno, porque bueno, Claro, claro. sabemos los sabores que tenemos nosotros. Vamos a ver. Ahorita, claro, nos llega mucho venezolano porque ya nos conocen previamente. Es muchísimos son que ya nos conocían, nos habían visto por las redes o lo que sea y estaban esperando que abriéramos la tienda. Pero bueno, vamos a esperar ahora a ver qué. Después tenemos otra ¿Cómo conversación se para que me echen el desarrolla? cuento de cómo va Weston y las próximas tiendas, porque me imagino que también tienen planes de seguir creciendo. Va súper chévere Weston. O sea, en lo que hemos visto ya en esta semana, está vendiendo bastante parecido a las otras dos tiendas. Qué bendición, qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué se come en la casa de los Hulet en diciembre? Porque sí, o sea, está la tradición de hacer las hallacas y tal, todo, pero hacer hallacas desde julio y servirlas en diciembre debe ser así como que todavía tenemos hallacas aquí. ¿Qué se come en esa casa? Ya, ¿cómo es el menú de Navidad? Ah, el menú navideño queremos. Ajá. El menú navideño, pues eso, yo creo que es bien tradicional. Son las hallacas, es la ensalada de gallina, el pernil, el... Sí, lo hacen Navidad y Año Nuevo, igual. O No, cambian. de Año Nuevo sí para Año variamos. Nuevo variamos. Ah, Para Año ok. Nuevo variamos, pero totalmente. ¿Qué te digo yo? Un prime rib, unos lomitos, Ah, ok. Exacto. ¿Y son Variamos ustedes un mismas poco. las que cocinan eso que se van a comer el 31 también? Claro, claro. O sea, que eso habla de que sí se disfrutan, de verdad. Ah, se El estar en los disfruta. fogones, el ver el proceso de picar y tal, todas esas cosas, Yo ¿no? lo Sí, sí, disfruto sí. y yo lo disfruto muchísimo más cuando están mis hijas conmigo Claro, que porque yo es volver. sola. Claro, Que eso es. que sabroso es tener ese núcleo allí y replicar lo que disfrutó durante tanto tiempo con su familia, que eran bastante alrededor de esa mesa. El 24 hacemos también ensalada diplomática. ¿Cómo es la ensalada diplomática? Esa es una Ensalada que es dulce. con piña y manzana, Ajá. una cremita blanca un poquito dulzoncita y nueces. Entonces es de fruta dulzoncita. Esa me fascina a mí y a mi Ok. cuñado. Los demás les gusta, pero mi cuñado y yo, o sea, si no hay diplomática, no quiero ni ir a la ¿Qué cena. tal? O sea, eso tiene que estar ahí. Me fascina. A Carla le fascina la ensalada de arroz. ¿Cómo la Ah, ensalada de la arroz? Porque he ensalada escuchado la de ensalada de arroz pasta, pero de arroz no también. sabía. Esa es una ensalada, es con arroz blanco, entonces se le hace un picadillito con cebollita, pimentón rojo, verde, cebollita Perejil, morada. no Hay sé quien le qué. pone maicitos, o sea, se le pueden poner diferentes. Y una vinagretica con un poquito, una vinagretica un poco blanca, porque tiene un poquito de mayonesa, o sea, como una vinagreta blanca. Y es espectacular la ensalada de arroz. Nosotros antes la hacíamos en la tienda, Ah, la tenían a la venta también antes. teníamos. La a la teníamos venta. para la venta, sí. pero sí, ya después Ah, no, en pero es que esa cantidades casa más parece un grandes se restaurante donde complica. se complacen los gustos de cada uno de los Sí, sí, paladares. sí, sí. Y tienen, así como lo dicen, son paladares también totalmente distintos. Sí. O sea, así como los 5 tienen caracteres distintos, pues el gusto también es diferente. ¿Qué disfruta comer su esposo? ¿Que le prepare solamente usted? El asado negro. Él muere por el asado negro. Sí, pero esa es de la margarita, hacer un asado negro en la casa Sí, ahorita pero ni lo- ahorita ni- no. Ah, que le haga yo, que Bueno, pero es la receta de tu actualmente. mamá, así Sí, que es sí, como si sí. se luciese Claro, ella. claro, claro. Exacto, sí, es mi receta, o sea que es Es nuestra que es receta. idéntico, lo hemos logrado, y hemos hecho un esfuerzo grandísimo y creo que hemos hecho un buen trabajo en que las recetas originales de mi mamá se mantengan, así hayamos comprado equipos más grandes o lo que sea, pero que la receta se mantenga tal cual. Ha sido bastante trabajo, o sea, le hemos puesto mucho empeño a que la consistencia se mantenga y se mantenga la calidad, porque es muy fácil hacer una comida rica para 4 o 6 personas en la casa en una olla chiquita, siempre queda espectacular. Cuando haces eso para 300 personas,
en un equipo grande, es cuando la cosa se complica. Y más también se complica que lo hagas 20 veces y las 20 veces quede bien y quede igual. Que igual, es que lo que decía al principio, yo he probado cosas que yo siempre repito en la margarita. Las hallacas, la ensalada de gallina, el pernil, el pastel de plátano. Eso es una cosa, Ah, muy rico. o sea, eso un almuerzo, o sea, es perfecto. ¿Qué otra cosa? El pisillo, el pollo que sacaron ya las dos versiones, el pollo que es más Ajá. seco y el pollo que es más húmedo. Esas son las cosas que yo repito y siempre consigo el mismo sabor. Siempre consigo esa misma esencia, ese mismo sazón, que es lo que hace que uno se vuelva fiel cliente de ustedes, porque uno dice, quiero probar es ese, dígame el chupe. Es una cosa, y le quitan el trabajo a uno de hacer el chupe, porque yo sé hacer chupe, pero no, prefiero ir a la margarita, buscar el chupe y ya disfrutarlo Y ya quedas solamente. listo. ¿Cuánto es la cantidad máxima de hallacas que han hecho en un año? Bueno, cada año hemos ido haciendo más Uy. y este es el, por supuesto, este es el que más. Y este año se hicieron 20.000 piezas entre Ok. bollitos y hallacas de todas las variedades. Entonces, hallacas de carne fueron como 14, entre 14 y 15.000, y después hallacas de pollo y veganas, y con bollitos, Ajá. 20.000. Hacen también las veganas. Sí. Hay una particularidad con la yaca de la margarita que yo tengo que contarlo. Cuando Carla en julio o agosto me da a probar una de las hallacas, me dice, ay, llévate una de las hallacas para que las pruebes este año. Yo me la llevo y tiene una pieza blanca y yo, bueno, se la parto. Digo, se le fue un diente de ajo en la yaca. Eso nos dijo una vez un cliente. Se le fue un Almendra. diente de ajo en la yaca. Lo aparto porque, bueno, yo no me iba a comer el ajo. Entonces después vuelvo a comprar yo la yaca y otra vez un diente ¿Otra de ajo. vez? ¿Qué pasó con esta gente? Como que de verdad repiten todo. Aparto hasta que le digo a Carla, la yaca llevaba un diente de ajo. Porque usted le pone un diente de ajo. Me dice, no, eso no es un diente de ajo. Eso es una almendra que lleva. Y son ¿Almendra? 2 almendras Sí. que lleva cada yaca de ustedes. Y qué sabroso. O sea, esa es la yaca central. Esa es la yaca que ustedes hacen, ¿es la yaca central o es la yaca de la casa, de la familia? En Caracas, en algunas familias, se pone la almendra. No en todas, porque hemos visto muchos caraqueños que no le ponen. Y eso es a razón de conseguir como algo crocante dentro de toda la yaca, porque la yaca no lleva nada crujiente, nada que haga... No, Yo no sé, mi nada. abuela le ponía. Mamá le ponía y nosotros le ponemos. Es ahí donde se ve Mi la abuela importancia de le las ponía, tradiciones. sí. ¿Qué tal? Sí, es que lo de las hallacas es, uno puede Y si ha hablar. variado algo, por ejemplo, en casa Ajá. le ponían tocino, Ok. un taco blanco de tocino, de grasa, Ajá. que le daba un gusto delicioso, pero cuando tú te llevabas eso a la boca no era nada No era agradable, agradable. no era Bueno, No agradable. es a nosotros agradable. Entonces, no nos gusta. se Habrá lo, gente que sí. exacto, No, pero no es lo que dice tu mamá. A Le mí da un no me- gusto a muy mí no me sabroso. encanta. Pero esa sensación no No es, es no es Exacto, bonita, a no mí es no me sabrosa. gusta. Habrá gente que sí le gusta. sí, entonces eso Pero- eliminado. Ah, esa fue la Eliminado. variación que hizo Margarita para Eso las hallacas, sí. no la lleva. Sí, y por ejemplo las alcaparras, para que la gente no saque las alcaparras también, se licúan con el guiso. Ah, sí. Y es muy bueno que lo hagan porque, así como tú dices lo de la tocineta que no les gusta, hay gente que no le gusta morder una alcaparra. Ajá, pero el gusto de Porque la es fuerte. alcaparra le tienes que dar el Es gusto al necesario. guiso. Exacto, Sí, porque sí, la la alcaparra, alcaparra. el sabor de la alcaparra es Sí, fuerte. sí, es fuerte. fuerte, pero muy bueno. ¿Y usted hace postres para complacer a los nietos? Porque cuando se es abuelo, yo lo digo porque bueno, yo tenía mis dos abuelas, una de mis abuelas murió en 2023, pero era lo más consentidor que había en el mundo, tener a mis dos abuelas. Mi abuela, la que murió, mi abuela Eva, hacía unas empanadas que eran la gloria. Y ella, cada vez que hacía empanadas, las de queso estaban apartadas hasta que llegara Franklin y Ay, se ay, comiera ay. las que él se iba a comer y después todos podrían disfrutar de El de sus empanadas. consentido. Exacto. Y con mi abuela Águeda era las caraotas, o sea, ese sabor tan sabroso, el dulcito de lechosa o la jalea de mango que hacía, siempre consentía. ¿Cuál es la forma en la que usted consiente a sus nietos? Chico, yo creo que con el postre, con la marquesa de chocolate, con el tres leches, que son los postres que más les gustan, creo yo. Yo creo que sí. ¿Ha sido consentidora tu mamá con ustedes? Ay, mi mamá es lo más consentidor del mundo. Mi mamá siempre ha sido lo más consentidor del mundo. Ella siempre está para atender y consentir, siempre, toda la vida, con nosotras
aunque fuera Yo- mamá y a los hijos se les pone Más carácter. un poco más de disciplina, pero inclusive como mamá siempre fue consentidorcísima. Yo le y llevaba con hasta los el desayuno nietos, a la cama. Bueno, ni hablar. ¿En serio? Cuando sí, no todos los días, pero a veces les llevaba el desayuno a la cama, les calentaba el suéter, cuando iban al colegio se los calentaba Cuando para hacía frío para que en la estuviera, mañana. no pasaran Calientito. calienticos. Me encanta, a mí me gusta eso, me gusta. Y eso estar se nota, pendiente. señora Margarita, porque hacer y que usted todavía tenga en la cara ese brillo en los ojos de que disfruta estar frente a un fogón o estar picando aliños o lo que sea para darle al otro, eso habla de su gran corazón y de la forma de consentir a las personas. Y nos está consintiendo a todos Sí. con los sabores de la Qué bueno, margarita qué y bueno. esperemos que consienta a miles y miles de personas más. Por mucho tiempo más. Y que en sí, estas señor. navidades mucha gente pueda disfrutar del sabor de la margarita en sus mesas, con todas esas preparaciones. Que yo sé que el 22, bueno, estamos grabando el 19, por eso digo que el 22 se van a hacer las filas para que la gente vaya a buscar sus pedidos y El disfrutar. 23 entregamos todo, bueno, 22 mucha gente busca, pero el 23 es el día Ujú, de la entrega de la grande. entrega. Así es. Ahí entregan todo el kit, porque de paso no hablamos de esto, pero ustedes también venden el kit, ¿no? Para que la gente arme sus Ajá. hallacas. Para que la gente haga las ¿A quién se le hallacas. ocurre eso? Porque eso es lo máximo, porque ya no tienes que cortar hojas, no tienes que hacer nada, va todo listo Hasta el nada más. pabilo, hasta el hilo te viene cortado del tamaño de Eso la sí es yaca, consentir a la todo. gente. Sí, señor. Todo. sí, ¿Y qué señor. tal es ese producto? La gente me imagino que se lo disfruta porque lo hacen ellos mismos. Claro, porque la idea de eso es que los niños también hoy en día puedan tener esa experiencia que tuvimos nosotros de ver cómo se arma la yaca, ponerle tus cositas que te gustan, a lo mejor a alguien le gusta ponerle el huevo, si eres oriental, o los garbanzos, o lo que sea, o quitarle lo que no te guste, a lo mejor tu niñito viene y no le pone pasitas, o lo que sea, y además al verla armando, después cuando te la vas a comer en la mesa, tiene un significado diferente, ¿no? Que tú la armaste, tú la hiciste, Porque te sientes parte del proceso. claro, Exacto. y compartiste el momento y ahora pasa a tener, o sea, la yaca pasa a ser parte de ti de otra manera, ya no es algo que te sirvieron en el plato, es algo parte de tu proceso, de tu tradición, de tu familia. ¿Qué significa? Que Entonces, ya cobra un significado diferente para la persona que la exactamente. prepara. Pero no, es muy difícil la parte del proceso de hacer el guiso, comprar las hojas, limpiarlas, más todavía en otro país donde a lo mejor ni sabes bien dónde comprar las hojas. No, te toca se hacer te un turismo complica y para no lo buscar todo, haces. exacto. Exacto. Ujú. No, pero ustedes han simplificado todo. Yo estoy agradecido. Se me quedan muchas preguntas sobre el tapete, pero lo que quiero decirles es que estoy agradecido por el trabajo que han hecho. Porque sí, lleva esfuerzo, porque esto no es soplar y hacer botella. Esto comienza con una idea de unas amigas que le piden a usted que por favor les cocine, pero se ha convertido en algo que ha abrazado a mucha gente con los sabores, con la atención, porque cuando uno va a cada una de sus tiendas, se encuentra gente amable, como es el venezolano, como es la gente nuestra, la gente latina, que sabe respetar y tratar bien a la gente que está cerca, y lo han hecho muy bien. Sigan haciéndolo así y muchas gracias. No, Gracias. a Gracias a ti. ustedes. Para nosotros también ha sido un placer conocer tanta gente, ver tanta gente. Hemos hablado, hemos seguido la historia de clientes y hemos ganado amistades, hemos visto niños crecer, hemos visto niños ir a la Uy, universidad, sí, comer, sí. graduarse, casarse. Hemos participado de la vida de personas que nos han recibido en sus casas. O sea, para nosotros ha sido ganar, 100%. Trabajar duro y recibir satisfacciones. Así que lo agradecemos también. Cuando se trabaja con el corazón no queda otra cosa sino que recibir cosas bonitas. Así es. Y eso es lo que ustedes van sí. a recibir siempre, definitivamente. Gracias a Dios. Yo no quiero que se vayan sin que darles un regalo, porque yo les decía a ella, yo siempre le doy regalo a la gente, pero yo les doy regalo de la margarita, como vamos a hacer aquí. Pero yo les voy a dar un regalo para que ustedes dos se vayan a un restaurante, para que no cocinen ustedes ese qué día, rico. que qué se vayan, bien. mira, que hay una para cada uno de ustedes, vayan a Miyako Doral, es el mejor restaurante de sushi que hay buen en la ciudad del sushi. Doral. La Ahí hay una fusión señora de lo sushi. asiático y lo Espectacular. peruano. Maravilloso. Entonces se pueden sentar ahí y Espectacular. disfrutar de lo que preparen otros para ustedes. ¡Ay, qué belleza! Esto está espectacular. Gracias. Mil qué gracias. maravilla. Gracias por Gracias estar a aquí. ti, esto. Franklin, por esta regalo invitación, espectacular. por Un este gustazo. huequito que nos das aquí para compartir.
No, y yo feliz de tenerla. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza.